Bien, para confirmar lo que hemos aprendido el día de ayer, bueno, tengo elaborado un pequeño test que sería interesante que por el chat ustedes participen para poder responder. Esto es un poquito para verificar qué tanto hemos comprendido respecto de la primera clase. Bien, tenemos ahí un test de introducción al hardware de equipos personales, de computadoras personales, y los temas que van a versar son sobre gabinetes, fuente de alimentación, placa base, CPU, ¿no es cierto? Bueno, ahí vienen las preguntas. La primera pregunta dice, relacione estas sentencias con las opciones de abajo. Acá tenemos las sentencias, ¿ok? Ahí están las sentencias. Y tenemos que colocar entre corchetes, ¿no es cierto? Entre corchetes las respuestas que vendrían a ser cualquiera de estas. ¿Ok? Ustedes pueden ver, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, para la primera, dice, se necesita esta cantidad de voltios para dañar el componente del equipo. Y ustedes se fijan donde dice opciones, ¿no? Será pues 30 voltios, será 3000 voltios, ¿no? Que son las cantidades, digamos, que pudiéramos elegir, ¿no? Y ustedes pueden, bueno, según lo que estoy viendo ahí, Juan Carlos Bravo dice que con 30 voltios es más que suficiente para poder dañar, digamos, un componente del equipo, ¿no? La respuesta es afirmativa, ¿no? Es correcto, ¿no? Con solo 30 voltios pudiéramos dañar cualquier componente. La pregunta sería aquí, ¿cuáles serían esos componentes que pueden dañarse con solamente, digamos, tener una tensión de 30 voltios? ¿No? ¿Qué componentes se pueden dañar? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuáles son esos componentes que se pueden hacer daño con tan poca energía? Bueno, aparte de los circuitos integrados, no creo que el cable No creo que el cable, pero sí hay otros componentes que son bastante importantes. A ver, el procesador puede ser, ¿no es cierto? El procesador puede ser, las memorias efectivamente, ¿no es cierto? Si tuviéramos por ahí de repente un equipo USB, también ese se puede dañar, ¿no? Si pusiéramos, por ejemplo, con esta tensión un disco duro, ¿no? Uno que tiene discos magnéticos, estos se pueden dañar. Por eso es importante, ¿no? Esta parte de aquí, ¿no? Ustedes pueden ver aquí que el técnico que va a trabajar tiene que tener una pulsera antiestática o pudiera de repente colocarse una alfombra antiestática también. ¿Ok? Y en esos lugares sí se pueden depositar estos componentes, estas partes de la computadora y obviamente con una tensión muy baja, ¿no? Eliminando la estática, no habría ningún problema para poder manipular, para poder trabajar eso. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, esto es como un repaso. Entonces, la respuesta para la primera sería la W. Acá dice, se necesita esta cantidad de voltios para que una persona sienta descarga electrostática, ¿no? Y aquí nosotros estamos viendo que, ¿no? La opción sería 3000 voltios, ¿no? Claro que con 3000 voltios uno termina también achicharrado, ¿no? ¿No? Dice, es una acumulación de carga eléctrica que existe en la superficie cuando se entra en contacto con otra superficie, ¿no? De carga diferente. ¿De qué estamos hablando? De la corriente eléctrica, ¿no? De electricidad, ¿no? Por ahí antiguamente los equipos tenían partes de metal, ¿no? Las impresoras, por ejemplo, tenían, para proteger el papel, tenían metal y había personas que tocaban, digamos, esta parte metálica y automáticamente sufrían de una descarga eléctrica, ¿no? Era peligroso. Normalmente era un susto, ¿no? El que se daba a la persona. ¿Y era por qué? Porque sencillamente el equipo estaba cargado de energía, ¿ok? Entonces eso es lo que pasaba. Entonces acá, ¿no?
esta acumulación de energía eléctrica es lo que se llama, ¿no?, electricidad estática, ¿no? Eso es lo que se quiere evitar, ¿no? Eso es lo que se quiere evitar. Dice, debe ponerse esto al trabajar dentro de los equipos, ¿no? Cuando te dicen dentro de los equipos estás hablando de ensamblar de repente una computadora. Por lo tanto, acá la respuesta sería una pulsera electrostática. Y en otros casos, si no tienes una pulsera, probablemente tendrás una alfombra, ¿no?, que impida pues esta corriente eléctrica, ¿no? Obviamente es una alfombra antiestática. Ok, muy bien, pasemos a la siguiente pregunta, la pregunta número 2. Dice, esta es la fuente de alimentación más común en el mercado actual. Incluye un segundo conector de la placa base para suministrar alimentación dedicada a la CPU. Hay varias versiones disponibles, dice, ¿no? ¿Cuál de estas respuestas es? Bueno, la primera tecnología avanzada que hubo respecto de las fuentes de poder fueron las AT, ¿no? Luego aparecieron las AT de 12 voltios, ¿no? Después, en esa misma cronología, ¿no?, aparecen los EPS de 12 voltios. Se pensó en un principio que estos EPS eran para los servidores, pero aparecieron estaciones de trabajo de gama alta y obviamente así hicieron uso de este tipo de fuente de poder. Entonces la respuesta para esta vendría a ser ATX, ¿no? La más común que hay en el mercado, esta ATX de 12 voltios, que pueden ser de 20 pines o de 24 pines, ¿no? Va a depender de la carga, ¿no?, de dispositivos que tenga, ¿no? Entonces acá esta sería la respuesta. En el siguiente dice, se diseñó originalmente para servidores de red, pero en la actualidad se utiliza comúnmente en modelos de equipos de escritorio de alta gama, justo lo que mencionamos hace unos instantes, ¿no? Para esta pregunta la respuesta es esta de acá. ¿Okay? 12 voltios. Muy bien, en la pregunta 4, está más orientada, digamos, a los cables que vienen con la fuente de poder, y no solamente con los cables de energía, sino con los conectores que estos traen, ¿no? Dice, se conecta a discos duros, ¿no?, unidades ópticas u otros dispositivos, ¿no? ¿Cuáles son esos conectores? El Molex, el Kleberg, la fuente auxiliar de 4 a 8 pines, este conector de alimentación de tecnología PCI Express de 6 a 8 pines. ¿Cuál es la respuesta para esto? Hasta hoy suelen venir, digamos, en las fuentes de poder conectores Molex, ¿no? Esa es la respuesta a la pregunta 4. Molex, ¿no? También vienen en algunos casos Berg, ¿no? Pero ha sucedido y sucede, de hecho, en algunos casos en donde no viene, por ejemplo, tengo un dispositivo SATA, ¿ok?, como un disco duro, por ejemplo, y obviamente necesito alimentarlo de energía, ¿no es cierto? Y esa energía proviene de la fuente de poder. Pero resulta que a la hora que estoy revisando los cables de la fuente de poder, no encuentro ningún cable de energía SATA, ¿no? Todos son Molex, por ejemplo. En ese sentido, lo que tendría que utilizar es un adaptador, ¿no? Un adaptador de tipo Molex SATA, ¿no? Eso es lo que tendría que hacerse, ¿ok? Muy bien, pasemos a la pregunta número 5. A ver, dice, este conector tiene 2 filas de 3 o 4 pines y alimenta a los componentes internos, ¿no? ¿Cuál es? Este conector tiene 2 filas de 3 o 4 pines y alimenta componentes internos.
La respuesta pudiera estar no entre esas dos, sino está la respuesta aquí, ¿no? Entre esas dos. Conector de fuente auxiliar de 4 a 8 pines y el conector de alimentación PCI de 6 a 8 pines. Si te dice 3 o 4 pines, ¿no es cierto? Ya te está hablando de esto de acá. ¿Ok? Es alimentación, ¿no? Ojo, energía. Energía. Entonces, esto también es energía. Todo lo que estamos hablando acá son de energía. ¿Ok? Todos son para alimentación de algún componente. La respuesta para la pregunta 5 es esta de acá, ¿no? Conector de alimentación PCI Express de 6 u 8 pines. ¿Ok? Eso es lo que, digamos, como usted puede ver acá, dice 2 filas de 3. 2 por 3, 6. O 2 filas de 4, 2 por 4, 8. 8 pines. ¿Ok? Era el dato que estaba por ahí escondido, ¿no? Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta, la pregunta 6. Dice, esa es la única opción que no permite 3.3 voltios. ¿Cuál es esa? ¿Cuáles de estas opciones no permite 3.3 voltios? La respuesta a la pregunta 6 es esta de acá, ¿no? La más antigua. ¿Listo? A ver, pasemos a la pregunta 7. Dice, sobre placa base, ¿no? Asocie las siguientes sentencias con cada una de las opciones que se muestran abajo. ¿Ok? Dice, controla el acceso de alta velocidad a la RAM y la tarjeta de video. ¿Cuáles de estas pueden ser? ¿Mm? Y la respuesta, ¿no? Para este caso tendríamos que ver con el chipset, ¿no? El chipset tiene dos puentes, ¿no? North Bridge y South Bridge, puente norte y puente sur. El puente norte está asociado a dispositivos de alta velocidad y el puente sur está asociado a dispositivos con menos velocidad. Entonces, estamos hablando de la memoria RAM y las tarjetas de video. Y a esto le faltaría asociarle de repente el CPU. Y quien se encarga de este tipo de administración es justamente el puente norte. La respuesta para la alternativa A sería el puente norte. Vamos con la opción B. Dice, se utiliza para arrancar el equipo y realizar una prueba automática de encendido, ¿no? ¿Cuál podría ser? ¿CPU? ¿Necesitamos una ranura? ¿O sencillamente el chip de BIOS? La respuesta general sería chip de BIOS, ¿no? Necesito un chip, ¿no? De hecho, necesito un integrado y dentro del el firmware del caso, y ese firmware es este software BIOS, ¿no es cierto? La respuesta es, ¿cuál es el programa que hace justo la prueba automática de encendido? Porque el BIOS lo que hace es sencillamente tomar el control, ¿no? De hecho, que la respuesta aquí es la Z, y la rutina que hace eso es la rutina POS. No se olviden, el BIOS tiene varias rutinas, una de ellas es la rutina POS. ¿Qué significa POS? ¿No? Power Power on Certez, ¿no? Apenas te den energía, Power on Certez, haz un chequeo, ¿no? A ti mismo. Eso es lo que hace, digamos, la rutina POST. Hay otras rutinas que están dentro del BIOS, como la rutina init, que es para inicializar el sistema, etc. Pero la primera que trabaja es POST. Muy bien. A ver, la 7C.
Se considera el cerebro del equipo. Este es un regalo, ¿no es cierto? Este es un regalo. La CPU. Otros dicen el corazón, ¿no? Bien. Dice, proporciona ubicaciones para conectar componentes adicionales a la placa base. Estamos hablando de ranuras de expansión, ¿no? Entonces estamos hablando de esto. Bien, hasta ahí estaríamos avanzando en este conocimiento básico de estructura de los componentes, ¿no?, de una computadora personal. Veamos la pregunta 8. Dice, sobre placas base, asocia las siguientes sentencias con cada una de las opciones que se muestran abajo. A ver, dice, permite que la CPU se comunique con dispositivos de menor velocidad. Bueno, ya lo habíamos aplicado anteriormente, ¿no? Mayor velocidad, el puente norte; menor velocidad, el puente sur. Acá la respuesta es S. Okay. A ver, el factor de forma más pequeño compatible con ATX. Estamos hablando de fuentes de poder, ¿no? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuál de ellos puede ser? El factor de forma más pequeño compatible con ATX es justamente micro ATX. Acá es P. A ver, dice, ubicación temporal de los datos y aplicaciones. Bueno, es un regalo. Obviamente se trata de la memoria RAM. Y la que nos queda, ¿no? Solo tiene una ranura PCI para tarjetas de expansión, ¿no? Y esta es la mini ITX, ¿ok? Muy bien, veamos la pregunta número 9. En la arquitectura de LGA, ¿no?, los pines se encuentran en la parte inferior del procesador, que se inserta en el socket de CPU de la placa base mediante el SIF. ¿Esta afirmación es verdadera o es falsa? ¿Qué dicen ustedes? Solamente veo ahí a Juan Carlos Bravo respondiendo. Vamos, ¿qué dicen los demás? Falso, ¿no es cierto? La respuesta es falsa, ¿no? Habíamos mencionado el día de ayer de que más bien en las nuevas arquitecturas, en los nuevos equipos, se está utilizando la arquitectura LGA, ¿no? Y LGA no significa que los pines están en el procesador, ¿no? Eso es en los PGA, ¿no? Y los LGA más bien, los pines están en el socket, ¿cierto? Y eso es, digamos, lo correcto. A ver, nos vamos por la pregunta número 10. ¿Cuál de las siguientes es un ejemplo de refrigeración pasiva? Matriz de contacto, disipador térmico, matriz de rejilla de pines, ventilador de gabinete. La respuesta rápidamente, el disipador térmico, ¿no? Listo. Bueno, de esta manera pueden venir las preguntas para una evaluación continua. Obviamente no vendrá tan sencillo, vendrá un poquito más complicado, pero esto nos da una idea de cómo nos pueden evaluar. Eso en primer lugar. Segundo, eso también sirve pues para ver qué tanto estamos conociendo de la clase, ¿no? Bueno, ¿qué les ha parecido? ¿Alguna opinión?